Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí comentándoles, vamos a hacer la grabación de lo que es la clase en continuación, ¿de acuerdo? Ya vimos las vías de administración. También en lo que es el viernes vamos a hacer lo que es la prueba de Gauss. Se mantiene en pie todavía. Vamos a buen ritmo. Les había comentado que son alrededor de 100 diapos. Ahorita vamos alrededor de la ¿qué será? En la 45. Vamos a la mitad del temario, chicos, entonces vamos en tiempo y forma. Podremos hacer las prácticas sin ningún problema. No se me agobien, ¿va? Igual ya en las siguientes clases vamos a hacer unos ejemplos prácticos para que no pierdan esa, digamos, habilidad clínica. Entonces yo los voy a estar guiando. Ahorita el tema de hoy está muy interesante. Son los tipos de administración. Vamos a ver lo que es la parte teórica para que luego en el aula podamos ver la parte práctica, ¿de acuerdo? Ya que son unos cuantos cálculos que vamos a ver. Pero no se preocupen, son bastante simples. Yo ya tengo las guías para que ustedes aprendan a hacer esto paso a paso. Entonces descuiden por ello, ¿no? Pero va, tipo de administración. Son la forma en la que nosotros vamos a pasar el suplemento o la alimentación licuada para el paciente, ¿de acuerdo? Pero esto, ¿en qué se ve influido, chicos? En la tolerancia, la comodidad del paciente y la eficacia del tratamiento que le estemos dando, ¿de acuerdo? Los dos principales tipos son los siguientes. Una es la administración intermitente, la otra es la continua, pero la vamos a ver ahorita que terminemos de ver este primer punto, ¿de acuerdo? Como definición, es la administración por bolos, o sea, volúmenes determinados. Ejemplo, continua hace referencia a que durante las 24 horas del día algo se va a estar pasando al estómago del paciente, una máquina lo va a hacer automáticamente. Intermitente es que yo, nutriólogo, mi compañera enfermera, mi amigo el médico, van a administrar jeringazos con el suplemento. Yo cargo una jeringa con el Ensure, el Pediasure, etcétera, y lo voy a pasar a la sonda por mano propia. Y esto para simular las comidas del día. Ejemplo, puedo pasarle jeringazos en el desayuno, otros jeringazos en la comida, otros jeringazos en la cena. Sí es bueno, es mejor todavía, pero pues igual hay que estar evaluando cómo se siente el paciente conforme tú se lo vas pasando, ya que como ven aquí, tenemos que pasar esos jeringazos en un promedio de 20 a 60 minutos, ¿de acuerdo? No podemos hacerlo demasiado rápido porque podríamos inflamar al paciente, ¿va? Frecuencias, igual, las veces que come una persona, 3 comidas, 2 colaciones, 4 comidas, 2 colaciones, ya va a depender de ustedes, ¿de acuerdo? El punto de hacerlo intermitente también, chicos, es que lo deben de hacer mientras hay nutriólogos en el turno. Ejemplo, ¿qué pasa si ustedes lo hacen, pero le faltaron 2 tomas que iban a hacer en la madrugada? En la madrugada en el nutriólogo. Y si no conocen al personal, pues a veces ellos no le toman tanta consideración malamente porque es su obligación, pero les dejan la comida ahí, no les dan de comer. Entonces, hay que ser muy críticos en ese aspecto, chicos, y saber cuándo vamos a administrar esos tiempos o bolos, ¿de acuerdo? Yo les recomiendo que las 4, 5 o 3 tomas que ustedes vayan a dar sean entre el turno de la mañana y el turno de la tarde, que es donde sí hay nutriólogos, ¿de acuerdo? Otra, aquí están las indicaciones. Para que un paciente pueda recibir jeringazos como si fueran comidas normales, una, el paciente tiene que tener una función del estómago conservada. ¿Qué significa esto? Que el estómago va a estar trabajando con normalidad, ¿de acuerdo? De esa manera puede fingir, por así decirlo, que está comiendo. Y la otra, pacientes ambulatorios. Un paciente ambulatorio, chicos, es aquel paciente que llega y se va el mismo día, pero por X o Y razón le tuvieron que dar jeringazos en vez de una comida o un plato típico, ¿de acuerdo? Otra, también puede que el paciente ya esté a punto de regresar a alimentación vía oral. Ejemplo de esto, supongamos que mi paciente vino hace 6 meses porque le hicieron una cirugía en el estómago, ¿de acuerdo? Va, el paciente en ese entonces pues estuvo con suplementos, ¿no? Y todo se lo tuvieron que pasar pues al intestino delgado. ¿Por qué? Obviamente si el estómago está dañado o estuvo en una cirugía, ocupa tiempo para repararse, ¿no? Mientras tanto yo le voy a estar pasando suplementos al intestino para que se alimente. Ahí yo le estuve pasando jeringazos entonces, pero resulta que ahora regresa ya con el estómago sano y ya no va a ocupar jeringazos.
Ahora va a iniciar a comer comida real, ¿de acuerdo? Entonces ahí está el contexto, ¿no? Un tiempo lo alimentamos así para que en el futuro pudiera estar con una calidad de vida mayor. Otra, la opción de intermitente únicamente aplica idealmente para sondas nasogástricas o gastrostomías. ¿Qué significa esto? Que idealmente se debería de pasar nada más al estómago. Esto porque hay nutriólogos que son un tanto tercos y mandan la comida muy rápido. Lo hacen muy rápido todo. Y no, tiene que ser despacito, chicos. Es lo que les decía. Si lo hacen muy rápido pueden inflamar al paciente. Si lo hacen despacio, pues el paciente lo tolera mucho mejor, ¿no? Avanzando, tenemos ventajas. Simula los patrones fisiológicos. ¿Qué quiere decir esto? Simula los tiempos de comida. Desayuno, colación, comida, colación, cena. Permite mayor movilidad del paciente. Al no estar pegado a una máquina, el paciente puede caminar o hacer lo que quiera, chicos, siempre y cuando la condición se lo permita. Tampoco no va a estar jugando fútbol o peleando luchitas, ¿de acuerdo? Otra, reduce el riesgo de sobrecarga de líquidos si se controla bien el volumen. Lo que les decía, si lo pasan lento, pueden saber si a su paciente le duele, le causa gases, le causa dolor. Y no forzarlo, ¿de acuerdo? Ya que si lo forzan, ahí es donde vale chetos todo, ¿de acuerdo? Desventajas, mayor riesgo de intolerancia. Y esto, chicos, no es por la fórmula, no es por la jeringa, es por uno. Como el humano es el que está haciendo esta acción, el humano es el que tiene que tener el cuidado de hacerlo cuidadosamente. No hacerlo rápido, no hacerlo muy muy rápido. Tienen que ser pacientes, chicos. Y otra, no se recomienda yeyunostomía o nutrición postpilórica, o sea, en el intestino delgado. Como les comentaba, como es controlado por el humano, se te puede ir la mano y tú hacerlo muy rápido y meter ese líquido a presión. ¿Qué va a pasar? Si es en el intestino, lo vas a inflar como un globo. Y eso duele, chicos, duele mucho. Le puedes provocar al paciente diarrea en ese instante. Se le llama síndrome de diarrea explosiva, ¿de acuerdo? Y eso es por la presión que le metes, empuja todo y sale todo, ¿de acuerdo? Ahora vamos con la administración continua, ¿de acuerdo? Igual, vamos a pasar suplementos, nutrición licuada, etcétera, pero ahora va a ser por una bomba de infusión. Las bombas de infusión tal vez ya las conocen, son esas pequeñas camaritas o bombas donde tú conectas el catéter o el túbulo donde va la comida y la máquina tú la programas a cuántos mililitros por hora, cuántas horas al día y te va a trabajar automáticamente. Tú ya no ocupas hacer nada, ¿de acuerdo? Indicaciones, pacientes con tolerancia a la nutrición en bolo intermitente, ¿de acuerdo? Ejemplo, pacientes que tengan vómitos, inflamación abdominal, residuo gástrico elevado, que significa que hay mucha basurita en el intestino, digo en el estómago, perdón, y pues se va acumulando, ¿no? Pacientes críticos o en UCI. Esos pacientes mejora la tolerancia y disminuye el riesgo de aspiración pulmonar cuando es continua. Un paciente crítico, chicos, es un paciente muy, muy delicado. Es un paciente que va a estar sedado, un paciente que va a estar muy inactivo y pues realmente hay que ser muy delicados con ellos, ¿va? Otra, pacientes con alto riesgo de aspiración. Trastornos neurológicos, ACV, ELA, trastornos de deglución o reflujo y y en este caso me equivoqué, perdón, trastornos de deglución o reflujo gastroesofágico severo, ¿de acuerdo? Igual, recordando estas siglas, ACV es accidente cerebrovascular, ¿de acuerdo? Accidente cerebrovascular significa que hay una obstrucción o una hemorragia dentro del cerebro, ¿de acuerdo? Y ELA es esclerosis lateral amiotrófica, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto? La esclerosis es básicamente parálisis, ¿de acuerdo? Lateral significa que es en una mitad del cuerpo. Y amiotrófica es que afecta a los músculos, ¿de acuerdo? Entonces, perdón, hay una parálisis muscular lateral o una parte del cuerpo está paralizada. Ellos, pues obviamente, su estómago casi nunca funciona y si funciona, pues gracias a Dios y si no, pues lo siento, pero vamos a mandar todo al intestino para que sea un poquito más el porcentaje de absorción que se puede ejecutar. Prosiguiendo, pacientes con gastroparesia o vaciamiento gástrico retardado. Gastroparesia es parálisis del estómago y vaciamiento gástrico retardado, ¿qué significa esto?
que el estómago es muy lento. Tú le das de comer y te puede durar todo el día con la comida en el estómago, que jamás baje al intestino, ¿de acuerdo? Postoperatorio de cirugía gastrointestinal, pacientes bariátricos, por así decirlo, chicos, ¿ok? Nutrición por sonda yeyunal. Como dijimos anteriormente, la intermitente es para el estómago y la continua es para el intestino, ¿de acuerdo? Continuando, tenemos aquí también otro tipo de pacientes, geriátricos o con demencia, ¿de acuerdo? En quienes una alimentación más fisiológica no es posible ni segura. Esto de seguro es por la demencia, te puedes arrancar la sonda, te puedes lastimar, ¿de acuerdo? Geriátricos, a veces el adulto mayor ya no razona, ¿de acuerdo? Y puede que haga movimientos bruscos que se lastime. Otra, soporte nutricional domiciliario. Si un paciente está en casa y le contratan servicios médicos, lo más probable es que sea una bomba de infusión. ¿Por qué razón? Dos, chicos. Una, menor gasto a largo plazo. No tienes que estar pagándole a una enfermera las 24 horas para que esté, digamos, alimentando, preparando la comida, etcétera. Pero, por otro lado, pues tienes que pagar a una enfermera para que esté dándole mantenimiento a la máquina, para que esté vigilando que todo funcione correctamente, etcétera, ¿de acuerdo? Pero, pues ahora que sí es comodidad y pues quien lo haga es porque pues tiene el recurso económico, ahora que sí, para poder ejecutar esta maniobra, ¿no? De nutrición domiciliaria. Que igual el nutriólogo es el que lo hace, o la enfermera, ya dependiendo de la situación, ¿no? Consideraciones adicionales. Si quieres dar administración continua, ojo, administración continua, ocupas bomba de infusión. Pero vas a tener mayor control de balance hídrico y glucémico. Como le estás dando algo estable, la glucosa se mantiene estable y los líquidos igual. Mayor tiempo de administración. Pues sí, el paciente en vez de comer 3 veces va a estar comiendo las 24 horas. Poquita cantidad, pero las 24 horas. Por lo tanto, vas a estar conectado todo el día. Te vas a tener que hacer tus necesidades del baño ahí mismo en la cama. Riesgo de obstrucción. Siempre pasa, chicos. Una máquina no va a ser del todo segura. A veces va a fallar, a veces no, pero pues no hay que confiarnos del todo, ¿de acuerdo? ¿Qué tal si en la noche todos están dormidos, no hay ningún personal y la bomba se obstruye y resulta que no se alimentó el paciente? Eso nos frena. El paciente se cataboliza, ¿de acuerdo? Continuando, bueno, pues también tenemos ventajas. Una, mejor tolerancia. Al no estar pasando tanto alimento de una sola, pues el paciente obviamente no se te va a inflamar mucho. Lo va a tolerar mucho mejor, ¿de acuerdo? Otra, disminuye el riesgo de aspiración. ¡Qué sueño! El riesgo de aspiración, ¿qué es, chicos? Es cuando se regresa el líquido a los ¿cómo se llama? A los pulmones de los intestinos, ¿ok? ¿Qué pasa? Supongamos que un paciente comió y se le envió todo al estómago. El paciente se le puede regresar a los pulmones, ¿de acuerdo? O un paciente también que se le haya enviado por forma intermitente, por bolos al intestino, se le puede regresar, ¿de acuerdo? Al estómago y del estómago a los pulmones. Entonces, la administración continua, al ser más amable y en más baja cantidad de mililitros, ayuda a que el paciente tolere mucho, mucho mejor esta alimentación y se complique menos. Otra, permite un control más preciso del volumen y velocidad. Tú personalizas todo. Tú no tienes que estar al tanto con tu mano. Tú nada más calculas, presionas y listo. Desventajas, les dije, limita la movilidad del paciente. Estar conectado 24 horas no te va a permitir ir al baño, levantarte o hacer otra actividad, ¿de acuerdo? Requiere la bomba de infusión y mayor supervisión, lo mismo que lo que les había dicho, la enfermera, el nutriólogo a cargo, ¿de acuerdo? Y por si no faltaba más, una bomba de infusión, chicos, bajita la mano, ronda los 40,000, 45,000 pesos. Y hablando de las más básicas, ¿de acuerdo? Y esto que sea de grado hospitalario, que sea estéril y que esté certificada. Porque sí, hay bombas de 5,000 pesos, 3,000 pesos, pero ¿quién te garantiza que te va a funcionar lo que debería de durar? Estamos hablando de años, años de uso continuo. No por nada las marcas de los hospitales, chicos, son caras, pero dense la idea. Si ustedes compran una bomba de 40,000 pesos, que son las del hospital, estas bombas las usan a diario.
A diario están trabajando las 24 horas del día. Imagínense cuántos años no llevan encendidas. Nunca se apagan. Pero en cambio una de 5,000, 3,000 pesos va, digamos, te hace el paro un par de meses, un par de semanas o las veces que lo ocupes. Pero llega el punto en el que fallan los componentes mecánicos y se tapa, se obstruye y es lo que no queremos, chicos. Y otra es menos fisiológica. ¿Esto por qué razón? Porque no usas el estómago. Usas el intestino nada más, pero le quitas una función al estómago. Aquí tenemos la tabla de comparación. Intermitente, continua, compara el tipo de paciente, compara la duración, el equipamiento de lo que ocupas, tolerancia gástrica, o sea, quién ejerce menos efectos secundarios, riesgo de aspiración, quién tiene más riesgo de ahogarse, y movilidad del paciente, quién se puede mover más y ser más autosuficiente. Y con eso terminaríamos los tipos de infusión, ¿de acuerdo? En la siguiente clase vamos a ver lo que son la práctica de la prueba de Gauss y también lo que es un cálculo acerca de ese tema, ¿de acuerdo? Hasta la próxima, chicos, nos vemos el viernes, ¿va?